Muy buenos días para todos. A continuación les vamos a exponer nuestro microcurrículo que está diseñado para la institución el Jardín Infantil Taller Creativo Mis Primeros Pasos de la ciudad de Pereira. Las integrantes que conforman este minicurrículo, esta elaboración del minicurrículo, son Heidi Marcela Pérez Corredor, Angie Lizeth Pozo Sánchez, Angie Tatiana Quintero Triviño y quien les habla, Jessica Guapacha Guapache. Bueno. Nuestro trabajo en el currículo, en el microcurrículo que vamos a exponer a continuación, van a encontrar, este currículo se diseñó bajo un desarrollo a partir de la revisión del currículo del Jardín Infantil Taller Creativo Mis Primeros Pasos y se elaboró para el grado segundo, grado segundo de primaria, y se basa principalmente en la asignatura de lengua castellana, o sea, lenguaje. Aquí tomamos en cuenta algunos de los autores que nos apoyaron pues como en el diseño de este microcurrículo y mencionamos a Jean Piaget y una de las principales fue las etapas del desarrollo, mencionamos a Goeri de Lacote con su metodología, así como los estándares básicos de las competencias en el lenguaje castellano para el grado segundo y los lineamientos curriculares y los derechos básicos del aprendizaje, es decir, los DBA. Bueno, como diagnóstico pedagógico encontramos o vemos algo muy importante que es el lenguaje. ¿Por qué? Porque aquí se adquiere una función vital, porque el individuo o el niño se convierte en parte de la cultura debido al proceso que desarrolla y la importancia de la colectividad del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje está dado en todos los ámbitos educativos y principalmente es una expresión que constituye, que hace que cada estudiante se desenvuelva en un contexto y allí pues ocurre algo que se llama significación y la interacción comunicativa. Esto es como una unidad del trabajo, el cual busca que el alumno se desarrolle en las 4 habilidades básicas y principales que son el hablar, el escuchar, el leer y el escribir. Bueno, desde esta perspectiva, perdón, por medio del lenguaje, pues el hombre y el ser humano fomentan las competencias y las habilidades para desarrollarse como un individuo y ser un ser social. Teniendo en cuenta esto que se menciona de las 4 etapas que se manejan sobre el lenguaje, pues decidimos diseñar este mini currículo para el grado segundo, enfocándola en el área de español, o sea, en el lenguaje castellano. El modelo que nosotros abordamos para realizar este microcurrículo es el modelo pedagógico constructivista, donde se plantea que existen interacciones entre el docente, los estudiantes, donde se pueden llegar a una síntesis productiva para ambos y en consecuencia los contenidos pues se revisan y pueden ayudar a que los niños tengan un aprendizaje significativo. El modelo pedagógico que se trabaja en el Jardín Infantil Taller Creativo Mis Primeros Pasos es un modelo que permite que el estudiante y que el docente tengan una interacción mutua. Por eso decidimos diseñar este microcurrículo para el grado segundo del colegio antes mencionado. La metodología. En el área de lengua castellana se puede apreciar la teoría de Jean Piaget, el cual determina las etapas del desarrollo psicológico. Y de esta manera se marca la metodología del presente trabajo, donde se tiene en cuenta la educación integral, donde el educador debe brindar las herramientas y las estrategias que permitan el fortalecimiento de las competencias comunicativas, precisamente en la parte de leer, de escribir, de hablar, de escuchar, y también en esa parte también se enfoca en la resolución de problemas y el fomento de otras habilidades y otras destrezas. Bueno, al trabajar con el currículo del taller creativo Mis Primeros Pasos, encontramos una problemática y fue la más significativa, que la malla curricular no presentaba los estándares básicos de competencias correctos, es decir, los que denomina el Ministerio de Educación Nacional para la lengua castellana o lenguaje en el grado segundo. Tenemos que el Ministerio de Educación menciona que esos estándares básicos son fundamentales del conocimiento y son producto de un trabajo
interinstitucional y que estuvo de la mano o ligado con las facultades de educación del país. Con esta alianza, pues se logró también entonces muchas investigaciones, redes de maestros, asociaciones y organizaciones académicas y científicas. Además, profesionales en varias secretarías de educación a lo largo del país. Tenemos en cuenta también que los estándares básicos de competencia se han definido por grupos, de primero a tercero, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, de octavo a noveno y de 10 a grado 11. Y está en lengua castellana a partir de 5 factores: la producción textual, la comprensión e interpretación textual, la literatura, los medios de comunicación y la ética de la comunicación. En este orden de ideas se planteó un ejemplo de cómo puede ser esos estándares de acuerdo al Ministerio de Educación para los grados de primero a tercero. Hablamos de que se trabaja uno de los pilares, que es la producción textual, y se produzco textos escritos que responden a diversas necesidades educativas. Es el objetivo al que se va a llegar con los estudiantes en esos estándares a calificar. Con esto entonces busca determinar que el lector encuentre ese propósito comunicativo que yo hice al producir mi texto. Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito, busco información de distintas fuentes, elaboro un plan para organizar todas las ideas, desarrollo ese plan textual o producción textual desde un texto descriptivo y reviso y socializo corrigiendo errores y teniendo en cuenta las propuestas de los compañeros y profesores. Estos son los estándares de competencia que se tienen en cuenta para los estudiantes de grado segundo en lenguaje y en producción textual. El objetivo de la presente propuesta es implementar un plan de acción donde incluya la aplicación de estrategias metodológicas enfocadas al fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los estudiantes del grado segundo del Jardín Taller Creativo Mis Primeros Pasos, para tener pues una educación integral de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, en esta parte se integra todo lo que son entonces los lineamientos curriculares, los estándares básicos de aprendizaje y todos los elementos que pide pues el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, de aquí en adelante podemos entonces identificar cuál es la propuesta que como grupo hemos creado para el área del lenguaje. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo debe de ir organizado esta propuesta del área de clase. Entonces, tenemos primero el objetivo de grado. En este caso, tenemos reconocer que se quiere fluidez verbal y escrita a partir de una producción textual coherente, la cual permite expresar ideas, pensamientos e inquietudes de manera creativa. Para poder que se consiga este objetivo, necesitamos tener en cuenta qué competencias vamos a abordar, desde el área de lengua castellana, desde el lenguaje, y también teniendo en cuenta que para poder lograr esto se necesita tener los estándares, los derechos básicos de aprendizaje, DBA, los contenidos, indicadores de desempeño y criterios de evaluación. Allí encontramos que para este plan de área tenemos las 7 competencias del área del lenguaje, que es la gramática, la sintáctica, la textual, la semántica, pragmática, enciclopédica, literaria y poética. Cada una de ellas cumple una función diferente, ya que la gramatical se refiere a aquellas reglas sintácticas o fonéticas que pues rigen en la producción de enunciados lingüísticos. La textual es para garantizar que haya coherencia y cohesión en los textos o en los enunciados. La semántica se refiere a la capacidad de reconocer y utilizar significados y un léxico de manera pues pertinente, de acuerdo a lo que se vaya a presentar. La competencia pragmática está referida al reconocimiento al uso de reglas contextuales de la comunicación. La enciclopédica es cuando se tiene la capacidad de poner en práctica o de poner en juego aquellos significados y también la comunicación pues que uno tiene ya presente. En la competencia literal es donde se pone en juego los procesos de lectura y escritura,
y en la competencia poética es la capacidad que se tiene para inventar pues mundos posibles a través del lenguaje. Entonces, ya teniendo en cuenta estas competencias, se organizó pues en estas columnas, como les digo, los estándares, los derechos básicos de aprendizaje, los contenidos, indicadores de logro y criterios de evaluación. Para esta primera de los estándares se tiene en cuenta pues que es para el área del lenguaje, en este caso en el grado segundo, y se integran competencias, las competencias pues antes mencionadas. Es muy importante tener en cuenta de que todo esto sea integrado. De allí pues se da lugar a los DBA, los derechos básicos de aprendizaje, los cuales orientan al maestro y a la comunidad en general sobre los conocimientos o saberes básicos que se deben de tener en cuenta para los estudiantes, para que cuando los estudiantes terminen se tenga en cuenta a qué nivel alcanzaron y cuáles fueron esos logros que cada uno obtuvo, y tengamos en cuenta de que estos derechos básicos de aprendizaje fueron tomados desde la última versión de estos DBA. Después de integrar lo que son las competencias, los estándares y los derechos básicos, salen de allí los contenidos, que son como los temas o aprendizajes que se van a abordar. Luego están los indicadores de desempeño, que serán donde se va a evidenciar de que los estudiantes han alcanzado esas competencias que se pretende pues que ellos alcancen. Y finalmente, pero pues no menos importante, encontramos el criterio de evaluación, que en este caso se está haciendo de forma general y integrado para pues tener en cuenta de que todas esas propuestas diseñadas, planteadas, se haga pues un seguimiento continuo y procesual para así pues evaluar y obtener los resultados de todo esto que se ha abordado. Ahora pues teniendo en cuenta todo ese plan de área, tenemos aquí algunas de las estrategias que se formularon para lograr pues que todo eso tenga coherencia. Entonces, en la propuesta de trabajo para grado segundo tenemos una primera parte que se llama Adivina qué veo. Allí pues están dando las indicaciones de cómo cada niño debe de hacer este proceso, ¿cierto? Entonces en este primero se va a tratar de que deberán descubrir el animal o objeto que yo estoy viendo, ¿cierto? Entonces para ellos se deben de dar unas pistas que serán claves, y pues ellos deberán escuchar con mucha atención y asemejar esa imagen a lo que corresponde. Por eso es importante tener en cuenta que las pistas deben de ser claras para que el estudiante pueda pues llegar a adivinar cuál es el animal que estoy viendo. Entonces, por ejemplo, aquí dice: el animal que estoy viendo es un ser doméstico que comúnmente vemos en algunas casas. Como vemos, todos estos animales pueden estar en casa. Existen de diferentes colores como negro, blanco, café o combinado con algunas pintas de los colores mencionados. El animal que yo veo tiene 2 ojos grandes y redondos, 4 patas pequeñas. Aquí descartamos al pajarito, ¿cierto? Porque el pajarito ya no tiene 4 patas. Pero muy ágiles para correr y saltar. Tiene 2 orejas largas y 2 dientes con mucho filo. Le gusta comer pasto, zanahoria y vegetales. Su cola es corta y muy peludita. ¿Qué animal veo? En este caso podemos ver de que el animal del que estamos hablando es el conejo, ¿cierto? Lo hice de forma rápida, pero la intención es que se vaya haciendo pues paso a paso, corto a corto, para que ellos puedan ir identificando de qué animal se trata. Este es uno de los ejemplos. Ya los otros ejemplos pueden ser con objetos, digamos, de útiles escolares, o objetos que podamos encontrar en la casa, y ya no van a haber solo 2, 4, 6 animales o 4 o 6 objetos, sino que se va a ampliar el número de objetos que podamos encontrar. Ya aquí pasamos entonces a la segunda actividad, que es: ahora te invito a que analices la actividad que se trabajó anteriormente y responder a la pregunta ¿cómo hiciste o qué te ayudó para darte cuenta del animal o objeto que yo estaba viendo? Entonces aquí se hará una descripción de eso que el niño tuvo que pasar para poder llegar a la conclusión de qué animal era. En este caso, el plan de habla estaba destinado para hablar de la descripción, ¿cierto? Entonces por eso se están haciendo todas esas actividades, también teniendo en cuenta
de que se está trabajando lo que son los organizadores gráficos, y a medida que vamos pasando se va a ver de que todo esto está integrado y que se puede desarrollar para ese mismo plan de año. Entonces, pues es importante después que identificar pues el niño el concepto de la descripción, ¿cierto? Entonces, por eso aquí también lo detallamos. Luego se tiene, aquí ya hay con un organizador gráfico, y es que se quiere hacer una descripción, ¿cierto? Ya que se tiene claro de que los niños saben que es una descripción, se invita a que traten de describir los siguientes elementos teniendo en cuenta las claves o pistas que se dan. Entonces, por ejemplo, ¿cómo soy? Entonces está la gallina, ¿cierto? Su nombre es Serafina, es mediana, de color café, tiene 2 patas y come maíz y gusanos. ¿De qué color debe pintar la gallina? Sería una de las preguntas, y aquí nos dan la respuesta, ¿cierto? Por eso yo debo estar muy atento. A partir de esa actividad que hagamos, porque ya tienen la información de la gallina, ahora va a realizar un texto corto donde describa cómo es la gallina Serafina. Y allí pues está viendo todo el trabajo que se está realizando desde el lenguaje, ¿cierto? Desde la lengua castellana, con el fin de que logren describir y utilizar los organizadores gráficos para realizar estas actividades. Bueno, luego tenemos aquí de que a partir de los datos personales de ellos que van a diligenciar, van a lograr entonces también después comentar a su profesor y a sus compañeros cómo es esa persona, qué le gusta hacer en la escuela y qué le gusta hacer en la casa. De esa forma también estamos utilizando un organizador gráfico y se está trabajando a partir de la descripción. Luego se tiene este cuento, que es una narración adaptada del cuento El monstruo de colores, el cual buscan que ellos escuchen atentamente este podcast para que luego dibujen el personaje que allí describen, teniendo en cuenta cada detalle que se menciona. Entonces aquí en este podcast se está describiendo cómo es ese monstruo de colores, ¿cierto? Que tiene ese monstruo de colores para poder que ellos lleguen a hacer el dibujo. Ya aquí tenemos las 2 últimas actividades, que es buscar en casa un objeto, un lugar, una persona, mascota, lo que el niño desee buscar, para que describa ese objeto o esa persona detalladamente en su cuaderno, sin olvidar pues bien cómo lo va a describir. Debe de conocer muy bien qué es ese objeto, qué es esa persona o qué es esa cosa que él quiere dar a conocer. Lo tiene que conocer súper bien para poder hacer la descripción. Y finalmente, pues dará a conocer a la maestra cómo se sintió en la actividad, coloreando si estuvo feliz, enojado o triste con cada una de las actividades que se hizo, y decir a su docente y compañeros por qué se sintió de esa manera. Entonces, aquí podemos ver las actividades, la propuesta que tenemos para mejorar entonces ese problema que se identificó a través de la revisión del currículo. Para concluir, entonces, se puede decir que en el microcurrículo las orientaciones pedagógicas y curriculares son de acuerdo pues al Ministerio de Educación, que es de gran importancia, y en esta parte los docentes deben de tener en cuenta que en la planeación y sobre todo en las áreas obligatorias, en este caso en el lenguaje, se debe tener presente pues todos estos documentos. Además, también lo menciona en la Ley General de Educación, en el artículo 23 precisamente, que se debe tener pues los lineamientos curriculares. Y también al hacer la revisión se observaron pues falencias al incluir los lineamientos curriculares, los derechos básicos de aprendizaje, y de esa manera pues se da esta propuesta donde pues se mencionan dichos alimentos, y de esta manera entonces ya se tienen pues en cuenta los lineamientos curriculares, criterios de evaluación, y finalmente entonces toda esta parte integrada ayuda a que precisamente entonces las habilidades comunicativas se fortalezcan, habilidades como lo es leer, escribir, hablar, escuchar. Finalmente, es importante pues mencionar que estas estrategias están centradas en los niños y niñas pues del grado segundo, que van a tener el privilegio de tener esta educación integral y teniendo en cuenta pues los procesos requeridos por el Ministerio de Educación. Muchísimas gracias.